Mi hermano siempre me llamó idiota por estudiar de noche mientras él iba de fiesta. Ahora que no lo contrata ni Dios, viene con mis padres a llorar que les dé mi negocio. Le dije un idiota que solo sabe arruinar, nunca sería bueno para los negocios. Mi hermano siempre me llamó idiota por estudiar de noche mientras él se iba de fiesta. Lo decía con esa sonrisa de cabrón agrandado que se le pegó desde la preparatoria, como si supiera un secreto del mundo que yo no. Yo me quedaba en el cuarto pequeño del fondo, con el ventilador haciendo ese ruido de hélice moribunda y la luz del escritorio pegándome directo en los ojos, mientras él entraba apestando a antro barato y perfume prestado. Tiraba las llaves sobre la mesa como si fuera una gran entrada y remataba con su frase favorita: no mames, te vas a quedar ciego de tanto leer, sal un pinche viernes por una vez en tu vida. Yo no salía. Me esperaba el turno de medianoche a madrugada en la tienda de siempre, el café recalentado en un vaso de unicel y el libro abierto lleno de posits que yo mismo cortaba con tijeras chuecas. Si no estudiaba entonces, no estudiaba nunca. Y si no estudiaba, nadie iba a venir a rescatarme con nada. Esa fue la primera cosa que aprendí en Estados Unidos: aquí si no jalas, te quedas atrás y te comen vivo. En la casa, el guión era siempre el mismo. Mamá decía hay que entenderlo, es joven, y yo pensaba que yo también era joven, nada más que cansado. Papá defendía la diplomacia absurda que lo caracteriza, del tipo no peleen, cada quien tiene su camino, tratando de disolver la bronca en silencio como si el silencio pagara la renta. Mi hermano se colgaba de eso, contaba historias de fiestas, soltaba nombres de gente que yo no conocía, y decoraba sus cuentos con frases del estilo: las conexiones son todo, no los libros. Una vez, cuando yo metí mi solicitud de ayuda financiera y andaba juntando centavos para los libros usados, él me soltó: relájate, lo mío son las ventas, a mí me van a contratar donde yo quiera. Yo no respondí porque hay discusiones que no valen ni el aire que gastas. Guardé mis recibos de pago en un sobremanila con mi nombre mal escrito por el cajero de la oficina y cerré la boca. Del otro lado de la pared, él subía la música y practicaba su sonrisa de vendedor frente al espejo. El primer año que trabajé de noche fue una chinga que todavía siento en las rodillas. Salía de la tienda cuando el cielo estaba empezando a ponerse menos negro y llegaba al departamento con la ropa oliendo a pasillo de detergentes y empacado de plástico. Me bañaba con agua tibia que nunca salía tan tibia como yo quería y me sentaba a leer con los ojos secos, esperando a que el café hiciera el milagro. A veces, cuando el cansancio me pegaba más duro, me iba a la biblioteca del colegio comunitario porque ahí por lo menos había silencio de verdad y una señora amable en el mostrador que me decía: ánimo, casi terminas. Yo repasaba apuntes con letra apretada, traducía términos que no me salían a la primera, y me hacía mis propios resúmenes sin pensar en cómo sonaba para nadie más. En esas madrugadas hice la paz con algo importante: me tocó ser el güey que le habla a la máquina de refrescos como si fuera un amigo, y ni modo. Esa era mi suerte y mi ruta. Mi hermano, en cambio, se dedicó a coleccionar noches que según él iban a convertirse en oportunidades. Conocí a un gerente, me contaba desde la sala mientras prendía un cigarro con el ventilador apuntándole a la cara, me dijo que me va a jalar para un puesto chingón. Luego pasaban las semanas, a veces los meses, y nada. Tenía un talento raro para estirar las promesas ajenas como si fueran chicle, hasta que ya no sabían a nada. Cuando yo traía ojeras marcadas y hambre de 2 turnos, él tenía la cara fresca y ese tono burlón: no te enojes, nerd, la vida no se trata de matarte en la escuela. ¡Qué huevos! La vida, al menos la mía, si se trataba de partirme el lomo porque no había plan de respaldo, porque nuestros apellidos no abrían puertas por sí solos, porque la renta no se paga con conexiones ni con likes. Fue por esas mismas noches, cuando uno aprende a escuchar el sonido del propio estómago, que me empezó a rondar la idea de arreglar teléfonos a domicilio. Tenía las manos rápidas, aprendí viendo tutoriales a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, con videos mal grabados y foros donde un güey con avatar de caricatura te advertía que no fueras bruto con la pinza. Empecé con un teléfono viejo que rescaté del cajón de los cachivaches y lo abrí temblando, convencido de que lo iba a convertir en basura y, para mi sorpresa, volvió a prender. Me quedé mudo un segundo, luego solté una risa de loco.
Esa primera chispa me dio algo que no me daban ni los libros ni el trabajo con uniforme, la sensación clara de que podía construir algo mío, con mis manos, a mis horas, sin pedirle permiso a nadie. El siguiente paso fue natural, publicar en los grupos del barrio que hacía cambios de pantalla y batería por un precio honesto, con garantía de palabra, de esas que valen más que cualquier papel. Las primeras semanas fueron una ruleta. A veces me tocaba alguien amable que me ofrecía agua y un lugar en la mesa, a veces un tipo paranoico que me miraba como si me fuera a robar su vida entera. Yo aguanté todo, aprendí a respirar despacio, a no apretar de más un tornillo, a decir te lo dejo listo mañana cuando de plano el equipo venía jodido. La primera vez que mi hermano se enteró, soltó una carcajada de esas que parecen tos. ¿Neta te vas a volver el güey de los teléfonos? Qué jodido, bro. Eso lo hace cualquiera, y yo, con una paciencia que no me reconocía, le dije que cualquiera no lo hace bien. Él se encogió de hombros y me deseó suerte con tus alambritos. Semanas después, cuando yo ya tenía clientes que llegaban por recomendación y un cuadernito donde apuntaba lo que entraba y lo que salía para no romperme el hocico con los gastos, él empezó a ponerle atención de verdad. Deberías meterle publicidad, dijo como quien descubre el agua tibia, yo te manejo eso. Lo dijo con esa seguridad vacía que siempre me descoloca, como si bastara con hablar fuerte para que lo demás se ordenara solo. Yo le respondí que no necesitaba un jefe de nada, que si quería ayudar trajera cafés o por lo menos llegara a la hora cuando me pedía un ride. Se ofendió como siempre y pateó una caja que yo estaba usando de mesa. No sabes hacer dinero, murmuró, y se fue a la cocina a prepararse un sándwich con el pan que yo había comprado. Con el tiempo, y cuando digo tiempo hablo de muchas madrugadas más, el cuadernito se convirtió en otra cosa. Conseguí un espacio en una tiendita dentro de una plaza vieja, entre una lavandería con letrero descolorido y un salón de uñas que siempre olía a acetona. Pagué la renta adelantada con ahorros que me dolió soltar, imprimí un letrero sencillo donde se leía mi nombre y la promesa de arreglos honestos y rápidos. Y me llevé mis herramientas en una mochila que ya tenía marcas de quemadura de tanto soldar sin guantes decentes. El primer día abrí con miedo y con orgullo al mismo tiempo. A media tarde llegó un señor con un teléfono que parecía haber pasado por una licuadora. Me dijo si lo dejas vivo te traigo a toda mi familia, y yo le respondí que iba a hacer lo posible. Se lo entregué al día siguiente funcionando y, santo Dios, cumplió su palabra. Al final de esa semana me habían caído primos, vecinos y la esposa con un iPad que se negaba a cargar. Esos fueron mis primeros pasos reales. En ese ratito, mientras acomodaba cajas de pantallas baratas y rollos de cinta, sentí por primera vez la paz de no deberle nada a nadie. El éxito, por pequeño que fuera, encendió el radar de mi hermano como las luces de un patrullero a medianoche. De repente, el güey que juraba que mi negocio era de perdedor empezó a hablarme de sociedad. Llegó con los codos en el mostrador y el tono de quien cree que está haciendo un favor, escúchame, yo soy bueno para vender, tú eres bueno para, eso que haces. Si me das la parte de ventas, te subo las ganancias. Deja de pensar como empleado. Le respondí sin levantar la vista que no pensaba como empleado, pensaba como alguien que paga las cuentas a tiempo. Él se puso tenso y soltó su clásico, que mamón te pusiste nomás porque ya cobras 2 arreglitos. Y entonces, con esa calma que te da conocer a un cabrón desde que los dos usaban calcetas con rayas, le dije, no te voy a dar ni madres, no confío en ti ni para abrir la puerta. Él me miró como si lo hubiera escupido y dijo te vas a arrepentir, carnal. Ojalá. Cuando los papás se metieron, yo ya sabía cómo iba a terminar la escena porque la habíamos actuado 1000 veces en otras versiones. Mamá llegó con el discurso de ayúdense entre hermanos, y papá con el no seas duro, él también puede aportar. Les expliqué con calma lo que ellos ya sabían, que mi hermano no tiene disciplina, que no respeta horarios, que promete y no cumple, que me va a meter en problemas con clientes a los que yo les doy la cara. Les dije que no necesito un vendedor gritón, necesito a alguien que cuide a las personas, que entienda que un teléfono es a veces la única forma de hablar con una abuela lejos o con un jefe que no perdona retrasos. Que hay que tratar ese aparatito como se trata a una historia. Mamá me miró con ojos húmedos y lanzó esa frase que da culpa como piedras,
qué feo corazón está sacando. Me dolió, pero no me movió. Ya me habían llamado egoísta antes por no prestarle mi carro cuando él traía alcohol encima. Esta vez no me iba a torcer. La discusión final se dio una tarde de calor pegajoso, con el aire acondicionado echando aire tibio y el letrero de abierto colgando chueco porque la cuerda se había reventado. Mi hermano llegó con una sonrisa de esas que enseñan todos los dientes, acompañado por mis papás, y soltó su ultimátum como si fuéramos actores en una telenovela barata. O me haces socio o vas a arrepentirte cuando yo abra algo mejor. Yo me reí, porque no podía creer el descaro, y le dije con todas sus letras que era un idiota, que todo lo que tocaba lo arruinaba. Y que prefería cerrar mis puertas que dejar que él se metiera a manosear lo que construí con desvelos y con paciencia. Papá se llevó la mano a la frente, mamá me llamó cruel, mi hermano pegó un manotazo en el mostrador y dejó una marca de sudor. Eres un pendejo con suerte, escupió, y se fue. Yo respiré hondo y volví a mi mesa de trabajo. Tenía un teléfono a medio abrir y una promesa conmigo mismo que no iba a romper. Desde ese día, el clima familiar se volvió un pasillo largo con focos parpadeando. Las comidas de domingo se llenaron de silencios que nadie sabía cómo acomodar. Mi hermano me dejó de hablar salvo para lanzar indirectas idiotas que hacían reír a los primos más chicos. Mamá me abrazaba con un cariño triste, papá se fue acostumbrando a la idea de que no todos los incendios se apagan con agua. Yo, mientras tanto, seguí en lo mío, llegaba temprano, barría el piso de mosaico con un recogedor roto, prendía la lámpara de brazo y ordenaba las piezas por tamaño como un ritual contra la mala suerte. Cada mañana volvía a recordar por qué empecé, porque me harté de esperar a que alguien me diera permiso de vivir bien, porque los insultos de mi hermano me hicieron un callo en vez de un hueco. Porque la única venganza que vale la pena es construir algo que el otro no puede romper. Esta es la antesala de todo lo que vino después. Lo cuento sin adorno y sin pose porque ya me cansé de que él invente su propia versión donde yo soy el villano con traje caro. No hay traje. Hay pantalones con manchas de pegamento, uñas marcadas por el trabajo y una cabeza que aprendió a no temblar frente al grito fácil. Lo que sigue son las actualizaciones, los intentos torpes de mi hermano por copiar lo que no entiende, las presiones familiares, los rumores en la cuadra, los mensajes pasivo-agresivos a medianoche. Las pequeñas victorias que te saben a gloria cuando las cobras en paz. Pero eso viene después. Por ahora, que quede escrito como empezó, con un idiota que no salió de mi boca, con una rabia antigua que se convirtió en oficio. Y con mi negativa rotunda a regalarle mi negocio a un cabrón que solo sabe arruinar lo que no construye. Actualización 1. Al cabo de 3 semanas de aquella discusión en mi local, cuando todavía me temblaban las manos cada que pasaba la tarjeta por el lector porque una parte de mí esperaba que mi hermano entrara otra vez con su sonrisa de tiburón de pecera, empezó el circo familiar. El primer aviso lo vi en el chat de la familia, ese donde nadie habla por meses y de repente explota con cadenas de recetas y fotos de niños vestidos de vaquero para la escuela. Una tía de Garland escribió que pobrecito mi hermano, que yo lo estaba dejando afuera de algo que, según ella, era de todos, porque la familia tiene que ser así, como esas sopas que rinden para muchos. Leyendo ese mensaje me imaginé su sala con sillones de vinil y el noticiero de fondo, y me entró el coraje de ver cómo la historia ya había salido de mi boca y ahora caminaba con piernas ajenas. Nadie preguntó qué había pasado realmente, solo repitieron el chisme masticado que les había dado mi hermano, que yo me había vuelto un mamón, que me creía dueño del mundo por arreglar teléfonos. Que se me había olvidado quién me prestó la primera mano. Cerré el chat, guardé el teléfono en el cajón donde también guardo los repuestos de tornillitos que siempre sobran, y me puse a trabajar con esas ganas oscuras que te entran cuando te quieren pintar como el villano. Un par de días después, mi mamá cayó al local con una bolsa de pan dulce y ese paso rápido que trae cuando viene con recados que no te van a gustar. Se sentó en la silla de clientes, miró alrededor como si fuera la primera vez que me visitaba y soltó, con voz suave, que escuchara a mi hermano, que no fuera duro, que la sangre es la sangre. Yo, con el olor a acetona del salón de uñas colándose desde la pared del fondo y el rumor de las secadoras de la lavandería como un mar chiquito, le expliqué con calma lo que ella ya sabe desde hace años.
que no es sangre cuando el cabrón usa la confianza para meterse hasta la cocina a comer de lo que no cocinó, que no es familia cuando te quieren imponer socios a punta de lágrima. Que yo no tengo por qué abrirle la caja registradora a alguien que cada que promete algo termina dejando un tiradero. Mi mamá suspiró, me dijo que yo había cambiado, que antes era más tierno, que ahora hablaba como un señor cansado, y sí, claro que soy un señor cansado, le respondí, porque me toca levantarme temprano y cerrar tarde. Porque la renta no perdona, porque nadie me filtró el aire para que me pasara suave. Ella apretó la bolsa del pan como si fuera un rosario, murmuró que pensara en la familia y se fue, dejando un olor a azúcar y a culpa que me duró hasta la noche. El domingo siguiente hubo reunión por el cumpleaños de un primo en un parque de Irving, esos con mesas de cemento y parrillas ya medio oxidadas. Llegué con una charola de alitas de la tienda de la esquina porque no me dio tiempo de cocinar, y mientras los niños corrían tras una pelota chueca y el viento movía las servilletas como mariposas locas, mi hermano armó su escenario. Lo vi hablar con dos tías y un primo que trabaja en construcción y su novia que siempre trae uñas larguísimas, y supe que estaba contando su versión por la forma en que abría los brazos como si midiera un pez gigantesco. Al pasar junto a la mesa escuché pedazos de su cuento, que yo le debía todo a mis papás, que él me había cubierto turnos cuando yo andaba estresadito por los exámenes, que mi negocio estaba creciendo gracias a las ideas de ventas que él me había dado, y que yo, del nada, me puse prepotente y lo corrí. Me detuve un segundo con el plato en la mano, lo miré, y él fingió que no me había visto. No dije nada porque en esas reuniones, si te defiendes, te conviertes en el pinche amargado que arruina la carne asada, y si te quedas callado, te ponen cara de pobre diablo sin corazón. Me fui a sentar con un tío que fuma a escondidas de su esposa y hablamos de la nada, del calor, del tráfico en la carretera, de cómo la bebida se calienta más rápido cuando uno trae coraje. A media tarde, el primo de la construcción se me acercó con esa franqueza que le sale cuando lleva ya varias cervezas y me dijo que por qué no arreglaba las cosas con mi hermano, que él solo quería una chance, que si yo ya la hice, ¿por qué no jalo al otro? Le expliqué con paciencia, como le explicas a alguien cómo cambiar una llanta sin lastimarte, que no se trata de jalar por jalar, que meter a mi hermano al negocio es invitar un incendio a vivir en mi sala. Le conté, sin dramatizar, que ya lo vi prometer llegar temprano y aparecer al mediodía con lentes oscuros, que ya lo vi tomar decisiones con el hígado. Que ya lo escuché decirle a un cliente que todo se puede cuando no todo se puede, y que esas mentiras no solo te rompen el día, te rompen la reputación. El primo asintió como quien oye llover, me soltó que la familia es primero, y yo sonreí por educación. En eso mi hermano se acercó con ese tono que usa cuando quiere parecer magnánimo y me dijo que él estaba dispuesto a olvidar los insultos si yo lo dejaba manejar la parte de ventas. Me reí sin ganas y le respondí que no estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo la caja fuerte, y que no iba a pasar. Él frunció la boca, murmuró que yo no sé hacer dinero, que me creo más listo, y se fue dando zancadas como si el pasto fuera su alfombra roja. Regresé al local el lunes con el olor del carbón todavía pegado a la ropa, y en la puerta me esperaba ese tipo de mensaje que te revuelve el estómago, una reseña en internet, escrita por un perfil sin foto, diciendo que yo era grosero y que cobraba precios de fantasía. Lo leí 3 veces, revisé el nombre del cliente del día anterior, pensé en la señora que me trajo un teléfono con la pantalla hecha trizas y a la que le di un descuento porque venía con el hijo pequeño a cuestas. Y me di cuenta de que el autor de la reseña era un fantasma hecho a mano. No tardé en enterarme de que mi hermano andaba pidiendo a conocidos que me dejaran comentarios para bajarme las estrellas, que esa era su idea brillante de venganza, una venganza chafa y cobarde hecha desde un sillón. Respiré hondo, le escribí a 3 clientes de confianza para agradecerles su preferencia y, con toda la humildad del mundo, pedirles que si tenían un minuto dejaran su experiencia real. Lo hicieron. No escribieron poemas, escribieron lo justo, que cumplí tiempos, que respondí mensajes, que lo caro no fue caro, que no mentí. Con eso me alcanzó para dormir esa noche. Esa misma semana, el administrador de la plaza, un señor delgado que siempre trae camisas impecables y que te llama por tu nombre como si fueras un ejecutivo aunque te vea sacar bolsas de basura.
Me dijo que alguien había llamado para preguntar si yo pagaba mis rentas a tiempo y si me iban a renovar el contrato. Le vi la sonrisa de lado cuando me contó, como si supiera de dónde venía la curiosidad, y me aseguró que mientras yo siguiera puntual no tenía de qué preocuparme. Le agradecí con esa mezcla de alivio y vergüenza de quien ha vivido toda la vida demostrando que no es un bruto, que no es un moroso, que sí puede. Caminé de regreso a mi local con la sensación rara de que estaba peleando en dos frentes, el de atornillar piezas sin joder la tarjeta y el de atornillar mi nombre a algo que no se lo lleve el viento del chisme. Por si todo eso fuera poco, empezaron a llegarme señales de humo de todas partes. Una prima me contó en voz baja que mi hermano andaba diciendo que yo le debía dinero de cuando mis papás me prestaron una cantidad para arrancar, como si yo no lo hubiera devuelto hace años y encima con agradecimiento. Otro pariente me escribió que yo estaba agrandado, que ahora cobraba por ver el teléfono, cuando lo único que hacía era lo mismo de siempre, revisar sin compromiso, decir lo que tiene, cobrar lo justo si se arregla. Me vi obligado a hacer una cosa que me choca, pero la hice por salud mental, armé una carpeta, no de computadora, una literal, con hojas impresas donde guardé el recibo de aquel préstamo ya saldado. Los mensajes de agradecimiento de clientes, las fotos del local cuando estaba vacío y cuando lo fui llenando con mis manos. No para andar enseñándola como banderita en cada comida, sino para recordarme que no estoy loco, que no me inventé mi propio esfuerzo, que los hechos están ahí aunque a algunos les convenga borronearlos. Una tarde, mientras cambiaba una batería que venía hinchada como pan mal horneado y escuchaba por enésima vez la playlist que me ayuda a no pensar en tanta madre, entró una señora mayor con una urgencia en los ojos. Me dijo que su teléfono se había muerto y que su nieta necesitaba llamar al papá porque se iba a quedar a dormir en casa de una amiga. Le pedí que me dejara el aparato, le expliqué con palabras simples que iba a intentar y me puse a trabajar rápido, con esa mezcla de miedo y cariño que me sale cuando siento que algo pequeño sostiene algo grande. A la media hora lo encendí. La señora se llevó las manos a la boca como si hubiera visto un truco de magia, y me dijo que Dios me bendiga, que no todos trabajan con el corazón. Cobré lo justo, ni un centavo más, y cuando se fue me quedé parado en medio del local, escuchando el zumbido leve de la lámpara, pensando que esta es mi venganza verdadera, hacer que mi nombre suene a confianza. No a promesa vacía. Que cada arreglo sea un ladrillo. Que mi hermano tenga que morderse la lengua cuando alguien diga que yo cumplo. Hacia el final de esa tercera semana, mi hermano me mandó un mensaje escrito como si fuera un jefe dictando sentencia. Dijo que me estaba dando una última oportunidad para arreglar las cosas como familia y que no fuera necio, que me convenía tenerlo dentro y no afuera. No me aguanté y le respondí con esa frialdad que viene de haber tragado muchas burlas, le dije que adentro de mi local no entra quien no respeta mi trabajo y que no estoy desesperado, que se ahorre los sermones de vendedor de humo. Me contestó con insultos que ya conozco desde la secundaria, palabras que no voy a repetir porque me dan flojera de lo gastadas. Apagué el teléfono, cerré la persiana un poco después de la hora, y me fui caminando hasta el estacionamiento con un cansancio raro, un cansancio que pesaba pero que no me doblaba. Como si fuera una mochila con piedras que aprendí a llevar sin que me rompa la espalda. De boca en boca me llegó que andaba amagando con abrir algo por su cuenta, que según él me iba a reventar con precios más bajos y que yo iba a venir a pedirle perdón cuando me quitara clientela. Me reí solo en la oscuridad del carro porque la escena me parecía de chiste barato, pero también me tocó un punto sensible, ese donde uno guarda sus miedos. Porque no hay negocio pequeño que no tiemble cuando alguien le pone enfrente la palabra competencia como cuchillo. Así que, en lugar de gastar saliva en peleas, me puse práctico, pedí más refacciones de buena calidad para no quedar mal cuando se me acumulen trabajos. Rotulé con mejor letra los letreros de garantía para que nadie se fuera sin entender, ajusté mis tiempos de entrega para no prometer milagros y me anoté, con tinta roja, la regla que me ha salvado de muchos incendios. No mientas para cerrar un trato. Esa noche dormí poco, soñé con pantallas que se quiebran solas y con voces de tías atrás de una cortina, pero al despertar me sentí más claro. Sé lo que tengo. Sé lo que soy. Y sé que, si mi hermano insiste en convertir esto en carrera, yo voy a correr distinto, sin empujar a nadie, sin robarle la comida a otro, sin cantar victoria antes de la meta.
con los pies en el piso de mosaico de mi local y las manos llenas de pegamento que no sale ni con agua caliente. Ahí quedó la primera sacudida después de aquel portazo en su cara. No voy a negar que duele ver a la familia comprando entradas para su función y lanzándome tomates sin revisar el libreto, pero también me di cuenta de algo que me da fuerza. Cada cliente que se va contento me devuelve un pedacito de voz, cada arreglo limpio es un voto a mi favor que no se borra con chismes. Si la venganza suena fuerte es porque él mismo le sube el volumen con su lengua larguísima, lo mío es subir el volumen al trabajo hecho sin trampa. Y si de castigos hablamos, nada le pega más que la paciencia ajena triunfando donde su prisa se estrella. Con eso me basta, por ahora. Lo demás, lo que venga después, ya verán cómo se acomoda, porque la ciudad es grande, los parques se vacían cuando cae la tarde. Y el ruido de las secadoras en la lavandería de al lado me recuerda que todo sigue girando aunque alguien quiera detenerlo a gritos. Actualización 2. Pasaron 2 meses desde aquella tarde pegajosa en que lo frené en seco en mi mostrador y, mientras el calor se pegaba al techo como un chicle viejo y el aire del centro comercial apenas empujaba el bochorno, mi hermano decidió que iba a demostrarme de que estaba hecho montando su propio negocito en el garaje de la casa de mis papás. El anuncio llegó como llegan las malas ideas en él, envuelto en la misma fanfarronería de siempre. Dijo que no necesitaba un local porque el dinero inteligente no paga rentas babosas. Que los clientes iban a ir donde hubiera mejor precio, que él sabía vender y que yo, con mi cara de nerd cansado, no sabía aprovechar el mercado. Lo soltó en la mesa del comedor de mis papás, con el mantel de plástico floreado y el ventilador luchando contra el olor a comida recalentada. Mis papás, que viven en una calle tranquila de esas con jardincitos recortados y vecinos que miran por la ventana como si fuese su programa favorito, intentaron poner cara de sensatez. Pero se les notó el nervio cuando él dijo que iba a tener gente entrando y saliendo todo el día. La vecina de enfrente es de las que anota placas cuando un carro no le gusta, y el reglamento del vecindario trae una lista larga de cosas que no se pueden aunque todos hagan algo. Yo escuché todo con la boca cerrada y la mirada clavada en mi café, porque ya sé leer el futuro cuando él se pone a repartir promesas como si fueran volantes en un semáforo, ruido, quejas, drama y, al final, la culpa cayéndome encima a mí. El montaje fue tan ridículo como predecible. En una tarde armó un altar barato a su nueva religión, una mesa plegable que sacó de no sé dónde, un tapete de hule que olía a fábrica, un aro de luz para grabarse tutoriales que apenas sabía usar. Y un letrerito impreso en papel brillante que decía, con tipografía chillona, arreglos rápidos, mejores precios que la competencia. Compró piezas baratas en línea, de esas que vienen con reseñas que te gritan que no les confíes, y se puso a compartir en los grupos de la zona su oferta estelar, mitad de lo que cobra el mamón de los teléfonos. Ven con el verdadero crack. Hasta mis papás compartieron sus publicaciones, no por maldad sino por ese chip de que la familia empuja la carreta aunque las ruedas estén chuecas. Yo vi los posts en el mismo teléfono con el que contesto a mis clientes y sentí el típico calor en el cuello que me agarra cuando me quieren jalar al lodazal, respiré hondo, guardé el aparato y me obligué a no responder. No discutas con un güey que confunde el eco de su voz con aplausos. Me repetí esa frase como si fuera un salmo. Los primeros clientes fueron vecinos curiosos y 2 conocidos de la secundaria que todavía le siguen el juego porque les entretiene verlo inflado. La escena se repetía, él recibía el teléfono con mucha pose, decía que lo arreglaba en un ratito, encendía una pistola de calor como si fuera una varita mágica y, en cuanto algo no respondía, empezaba a culpar la pieza o al fabricante o, si se le acababa la inventiva, al dueño por tratar mal su propio aparato. La gente se iba con la cara arrugada y el teléfono peor, a veces sin tornillos porque los perdía y decía que no importan, a veces con la pantalla bailando porque no la asentaba bien. Y otras con un cable mal conectado que dejaba el altavoz como una lata. Cuando le reclamaban, él se ponía en modo vendedor de autos chatarra, que luego, que regrese mañana, que es normal, que hay que esperar a que se asiente, que el problema viene de antes. Y como cobraba con aplicaciones que luego no devuelven el dinero así de fácil y con efectivo que ya traía en el bolsillo, se armaban discusiones de esas que hacen bolita a los vecinos en la banqueta.
Mi mamá, con un dolor en la mirada que me partía pero que no me iba a torcer, salía con un vasito de agua y trataba de calmar a la gente diciendo que su hijo era nuevo en esto y que todo se iba a acomodar. No se acomodó ni madre. Una mañana me cayó una señora al local con ese paso de quien viene cargando no solo un teléfono sino un problema. Me dijo que la mandaron con el muchacho del garaje por un cambio de pantalla, que pagó poco porque a ella nadie le regala nada y que ahora el aparato no encendía. Traía el teléfono envuelto en una servilleta, como si fuera un animal herido. Lo abrí con cuidado y me encontré una escena que me apestó a su nombre desde el primer segundo: tornillos faltantes, una cinta pegada donde no va, la batería picada como con una uña. Y residuos de pegamento mal usado en los bordes. Le expliqué a la señora, con palabras de persona, que no venía bien trabajado, que iba a intentar salvar lo posible y que no le iba a prometer milagros porque no soy mago. Me pidió, casi con súplica, que aunque fuera le rescatara las fotos de su nieta. Me tiré de cabeza con la calma que solo te da el oficio, arreglé lo que se dejaba, cambié lo que ya no tenía remedio, y cuando vi la pantalla alumbrar con vida sentí esa descarga limpia que me da sentido al día. La señora se llevó las manos a la cara y dijo que Dios me lo pague, y yo, que no ando pidiendo estampitas, le cobré lo justo y la despedí con un gracias de verdad. A la noche, reconocí su nombre en un grupo de la zona, contando su experiencia sin adornos, y avisando que se cuidaran del negocio del garaje porque ahí habían hecho una cochinada. Ese post fue una chispa en un pasto seco. Empezaron a aparecer historias similares, primero tímidas y luego con harta gana, que les habían dejado el teléfono con rayas, que ahora ya no cargaba, que abrieron el aparato de más y se veía un cable suelto. Que el trato fue soberbio, que todo eran excusas y culpas. Lo que más lo encabronó, y yo lo supe por el tono con que me llamó aquella noche a decirme que yo estaba detrás, fue que la gente no se quedó en la queja sino que puso nombres y, peor para él. Comparó el servicio con el mío para explicar qué significa hacerlo bien. Él intentó defenderse con cuentas falsas que repetían frases calcadas, como si cortar y pegar fuera una estrategia, y quedó peor. Alguien notó que el que lo defendía escribía igualito que él, usando sus mismas muletillas y esa manera tan suya de insultar entre halagos, y lo dejaron en ridículo. Yo no metí las manos, no compartí nada, no di like, no comenté ni un carajo. Me limité a seguir abriendo y cerrando el candado de mi local a la hora, a responder mensajes con el mismo tono de siempre y a recordar mi regla de oro: no le eches gasolina a un incendio que se apaga solo. Como si las reseñas no bastaran, vino la parte que a mí me dio pena ajena: el vecindario. En ese barrio, donde mis papás han vivido desde hace años, están acostumbrados al silencito limpio de las tardes, al sonido repetido del camión de la basura y a los perritos ladrando a ritmo de calendario. De pronto empezaron a ver gente estacionándose frente a cocheras ajenas, carros mal acomodados ocupando las dos orillas, y un ir y venir de desconocidos preguntando dónde es el arreglo. Hubo discusiones tontas en la banqueta, llamadas cruzadas, mensajes en el chat del vecindario, y una queja formal que terminó con un señor del municipio tocando la puerta para informar que, según el reglamento, no se podía estar recibiendo clientes así como así. No es que estuviera levantando una fábrica, pero ya con 2 o 3 carros molestos y un par de voces alzadas, la paz del vecindario se quebró, y cuando la paz de la cuadra se rompe, se jode cualquier proyecto, por muy casero que sea. Mi papá, que odia los problemas más que gastar, me llamó con esa voz de quien se quiere tragar el orgullo, y dijo que ayudara a mi hermano a legalizar su cosa, que si yo tenía algún papel que compartir. Le expliqué con calma que lo mío lo monté paso a paso, que no se resuelve con una hoja, que se necesita orden, que si quiere un camino hay que empezarlo por donde se empieza. Dejando de hacer desmadre y aprendiendo a hacer bien el trabajo. Mi papá suspiró, me dijo que yo era duro, y colgó con un silencio alargado que me acompañó como eco. Mientras tanto, a mí me caían cada vez más pacientes que venían de ese garaje como de un consultorio mal reputado. Llegaban con caras de vergüenza y rabia a pedir que les ayudara a salvar lo que se pudiera, y yo, que no soy salvador de nadie pero entiendo el valor de un teléfono cuando es el hilo con el trabajo o con la familia. Me puse en modo rescate sin decirles te lo dije.
Abría aparatos que olían a pegamento de papelería, sacaba pantallas que habían sido metidas a fuerza como una cuña. Encontraba sellos reventados y piezas mal puestas y me tocaba enderezarlo torcido con paciencia de relojero barato pero orgulloso. No voy a negar que cada arreglo me dejaba un sabor a venganza silenciosa, esa que no grita pero pesa, porque al final no hay mejor desmentida que un trabajo que habla solo. Pero también me dejaba cansado de un modo raro, porque una parte de mí quería no tener que arreglar los platos que rompe el mismo de siempre. La presión de dinero le llegó rápido, como una ola bajita pero constante. Las piezas baratas no tienen garantía más allá de la pantalla bonita de la tienda, y cuando él quiso devolver lo que no servía le dijeron que no, que cómo, que él sabrá. Empezó a juntar teléfonos abiertos encima de la mesa plegable porque prometió entregas que no podía cumplir, decía que mañana, luego pasado, luego la semana que entra, y la gente, con justa razón, le subió el tono. Mi mamá, queriendo protegerlo del mundo como si él fuera un niño eterno, le prestó algo de efectivo para calmar un par de enojados. Mi papá se fue haciendo pequeño. Como cuando uno baja los hombros porque sabe que la bronca no cabe en las manos. Hubo gritos en el comedor, puertas cerradas, una tarde en que mi mamá me llamó llorando para rogarme que no fuera cruel y que por lo menos le enseñara lo básico. Le dije que lo básico no se enseña con manualito ni en una hora de paciencia, que lo básico se llama respeto al trabajo, puntualidad, saber decir no, y que no tengo cómo injertarle eso a nadie. Ella se enojó conmigo por decir las cosas como son y colgó con un "tú te vas a acordar de mí". Yo me quedé mirando el desarmador como quien mira un arma y me prometí no usarla para herirme a mí mismo con culpas que no me corresponden. El golpe que lo terminó de amarrar al piso llegó cuando metió mano a un teléfono caro de un chavo que hace entregas y que vive de que ese aparato suene y lo deje tomar fotos de pruebas y firmas. Se lo dejó muerto, sin encender, y el muchacho, que no tiene tiempo para poemas, le dijo que si no se lo resolvía ese mismo día iba a buscar abogados y que a ver de dónde le pagaba todas las horas perdidas. Mi hermano, con su acostumbrada torpeza para lo importante, prometió que en un ratito lo tenía, y en cuanto el chavo se fue a dar vueltas para no arrancarle la cabeza, me mandó un mensaje pidiéndome que le salvara el pellejo por familia. Le respondí que trajera el aparato al local, que yo veía que se podía hacer y que no me hiciera preguntas. Llegó a duras penas con la cara pálida y el chavo detrás con la mirada de quien se está volviendo loco de impotencia. Abrí el teléfono y encontré un festival de errores, no voy a describirlos uno por uno porque me vuelvo a encabronar, pero lo dejé respirando otra vez, funcionando lo suficiente para que el muchacho no perdiera el día. No le cobré lo que valía porque vi la urgencia en su cara y entendí el mensaje del universo. La venganza a veces es no clavar el cuchillo donde podrías, sino obligar al otro a que vea su reflejo sin maquillaje. El chavo se fue agradecido, me dejó un comentario honesto en línea que parecía un abrazo de palabras, y mi hermano, en lugar de decir gracias, dijo que al final no era para tanto. Tuve que alejarme a respirar para no decirle lo que realmente pensé. Con la cacería del vecindario encima, las quejas floreciendo en los grupos y la presión de gente pidiendo su dinero de vuelta, el garaje se fue quedando sin teatro. Un día, sin ceremonia, levantó la mesa plegable, guardó el aro de luz, metió las cajas en un closet y bajó las publicaciones como quien borra una pizarra creyendo que la gente se olvida si no ve la tiza. Mis papás quedaron con la resaca del desastre, una nota de advertencia del condado que tuvieron que atender, un par de vecinos que ya no saludan igual. Y una vergüenza sin nombre que se instala en la casa como polvo en las esquinas. Mi mamá, cansada hasta en la voz, vino a mi local con una bolsa de mandado y me dijo que quizá yo tenía razón, no tanto en las palabras duras que le dolieron, sino en el fondo que ella no quería ver. Mi papá repitió que él no sabe cómo ayudar a un hijo que no quiere ayudarse. Yo los escuché sin echarles nada en cara, les ofrecí sillas, les serví agua, y les prometí algo que sí puedo cumplir, no voy a humillarlo, no voy a restregarle nada. Pero no lo voy a meter a mi negocio ni aunque el mundo se ponga de cabeza. Cuando cerré ese día, caminé hasta el carro con una calma pesada, como esas nubes que no llueven pero tapan el sol, y me di cuenta de que la venganza se me estaba dando sola, sin que yo la decorara. Él intentó hacer ruido, yo hice silencio y trabajé. Él vendió humo, yo soplé despacito hasta que la brasa del mío se volviera fuego chiquito pero real.
Él quiso comprar por baratas piezas de respeto, y el respeto es caro porque se paga diario con actos, no con letreros chillones. No me alegré de ver a mis papás pasar vergüenzas, no soy de piedra, pero sí sentí una satisfacción limpia al ver que la ciudad misma le puso un espejo. Y si algo aprendí en esas semanas fue a reconocer el hilo conductor de mi propia historia, no necesito gritar para que se escuche, no necesito golpear para que duela, no necesito ganar por aplastamiento. Me basta con sostener lo que construí con mis manos, dejar que el ruido ajeno se estrelle contra su propia pared y seguir abriendo la puerta cada mañana, con el mismo letrero sencillo y la misma promesa que puse el primer día. Arreglos honestos y rápidos. El resto, lo que todavía falta, ya vendrá, porque un cabrón como mi hermano no se rinde, y yo, que ya lo conozco de memoria, tampoco. Actualización 3. Pasaron 6 meses que se me hicieron densos como una tarde de agosto sin nubes, y aunque el recuerdo del garaje todavía flotaba en los comentarios de la cuadra, mi día a día se fue llenando de otras cosas más serias. Abrir temprano con olor a cloro de la lavandería de al lado, saludar al señor del puesto de raspas que se instala frente a la plaza cuando el sol afloja, confirmar entregas con la gente que ya se aprendió mi manera de trabajar y pelearme con la tiendita de refacciones para que no me mandaran pantallas chafas escondidas en cajas bonitas. En ese tiempo aprendí a distinguir el crujido de la persiana cuando sube bien y cuando te está avisando que la cuerda quiere renunciar, y a leer los gestos de los clientes antes de que abran la boca. Hay quien llega con prisa porque vive de ese aparatito y hay quien trae ansiedad porque ahí guarda fotos y mensajes que son más importantes que cualquier pago. En medio de ese ritmo me cayó una oportunidad que yo no estaba buscando pero que me cayó como agua fría en la nuca para espabilarme. Me contactó un tipo de una compañía de seguros que cubre teléfonos. No de esas gigantes que salen en la tele, una más chica que trabaja con pequeñas empresas y con repartidores que necesitan arreglos rápidos para no perder el día. Dijo, palabras más, palabras menos, que habían escuchado que yo no prometo lo que no cumplo y que eso les servía más que cualquier publicidad. Nos vimos en una cafetería que huele a pan desde la puerta, hablamos sin vueltas, y cerramos un acuerdo sencillo. Ellos me mandarían clientes con autorización ya válida y yo me comprometía a tiempos decentes y a no cobrar ni un centavo por fuera. Nada de fanfarrias ni abrazos, puro apretón de manos y correo con instrucciones. Ese mismo mes empecé a ver llegar a repartidores con mochilas gigantes, a mensajeros con las manos negras de manejar cajas, a chavos de cocinas que traían el mandil doblado en la espalda. Todos con esa mirada de quien no se puede dar el lujo de perder un día por un teléfono que decide morirse. No me hice rico ni lo busco, pero ese flujo me dio estabilidad y, sobre todo, me dio nombre. Mientras mi rutina se ordenaba con esa nueva carga de trabajo, el mundo de mi casa seguía siendo un tablero con piezas que se mueven no por estrategia sino por impulsos. Mi hermano aguantó un tiempo en silencio después del ridículo del garaje, lo justo para que la vergüenza se le secara, y entonces empezó con su gira de borrón y cuenta nueva. Primero fueron mensajes pasivo-agresivos a medianoche, con ese tono de vendedor que cree que la culpa es una herramienta. Escribió que él ya había aprendido la lección, que yo tenía que reconocer que fui demasiado duro. Que la familia no se trata de castigos sino de segundas oportunidades, y que él podía encargarse de atraer clientes mientras yo me quedaba arreglando cositas. Me lo imaginé diciendo cositas con esa mueca de siempre y apreté los dientes para no responder con la violencia que me pedía el cuerpo. Le contesté al día siguiente con un texto corto pero claro, porque a los cabrones que manipulan hay que hablarles como a los niños que quieren cruzar la calle en rojo. Le dije que no hay trato. Que no lo quiero cerca de mis cuentas ni de mi mostrador, que mi paz se paga caro y que él no la puede costear. A los 2 minutos llegó su réplica con insultos baratos que ya escuché desde que usábamos mochilas con parches, y esta vez ni siquiera abrí la conversación. No iba a volver a quedarme despierto masticando su veneno. Cerré el teléfono, me serví un vaso de agua y me senté a revisar pedidos para el día siguiente. La rabia se me bajó como humo empujado por el aire acondicionado. Con el tiempo y el silencio, mi negocio agarró músculo. Empecé a notar que ya no era el único par de manos en la mesa y que si me enfermaba, aunque fuera un día, esa fila de vidas conectadas a un aparatito se me iba a venir encima.
Recluté a un chavo del barrio, un moreno callado con dedos finos que arreglaba relojes viejos para sus vecinos y que me había escrito por si alguna vez necesitaba ayuda. Lo traje a prueba, le vi paciencia, le escuché el respeto con el que le hablaba a la gente, le vi equivocarse sin inventarse excusas, y me convenció. Le puse un sueldo que a mí me habría salvado cuando empecé, nada que suene a milagro pero sin codo, y le enseñé como a mí me habría gustado que me enseñaran, no con gritos, sino con ejemplos, no con frases grandotas, sino con detalles que te evitan romper lo que no puedes pagar. La primera vez que le pedí que atendiera a un cliente solo sentí en la garganta ese nervio que te da ver a alguien manejar tu carro por primera vez y, cuando lo escuché decir si le prometo oyes hoy, se me aflojó el pecho. Ese día cerré más tarde de lo normal nomás para quedarme mirando el local en silencio, con las herramientas ordenadas y los tickets apilados, y me cayó una claridad que me dobló de agradecimiento, así sin vino ni discurso. Lo estoy logrando a mi manera, con mis reglas y mis tiempos, y sin que el ruido de los demás marque el ritmo. Claro que el cabrón de mi hermano no iba a dejarme en paz nada más porque yo me puse serio. Siempre encuentra la forma de meterse por la rendija. Aprovechó que el negocio crecía para probar una jugada sucia de esas que suenen a película barata pero aquí pasan sin crédito final, fue a una tienda grande de herramientas, de esas cadenas donde todo mundo compra. E intentó abrir una cuenta a nombre de mi negocio para sacar aparatos a crédito. Yo me enteré porque el encargado del área comercial, que ya me había vendido unos destornilladores y me conocía por mi nombre, me llamó para confirmar un trámite sospechoso. Me quedé frío medio segundo y luego me subió el calor a la frente. Fui al día siguiente con mi copia de identificación, con el registro de mi negocio, con esa carpeta de cosas que guardo para cuando la realidad necesita papeles, y dejé el tema atajado ahí, firma bloqueada. Nota roja que pedía identificación original, y si vuelve a venir un tipo con ese apellido, nos avisa que sonó a complicidad sana. No llamé a mi hermano para armar la bronca porque habría sido tocar la campana para otra pelea pública, pero sí le solté por mensaje una sola línea que él entendió, le dije ni se te ocurra. Y él respondió con un no sé de qué hablas que apestaba a su perfume de siempre, ese mezcla rara de desodorante barato y mentira. Lo vi en persona un domingo en casa de mis papás, en una comida donde el arroz se pegó y las sillas de plástico crujían con cada cambio de peso. Llegué tarde, no por grosero sino porque la mañana me quedó corta y alcancé a sentarme cuando ya estaban sirviendo. Mi mamá, con esa diplomacia que se le enreda cuando quiere, dijo que yo y mi hermano teníamos que hablar como gente adulta. Él se prendió solo, como siempre, y dijo que estaba dispuesto a regresar si yo lo ponía al frente de ventas y le daba una comisión por cada cliente. Se quiso ver generoso al decir que me dejaba toda la parte aburrida. Me reí sin risa, esos sonidos que salen cuando ya no tienes paciencia para comedias, y le respondí que a mi negocio no entra porque no quiero un incendio con piernas. Él me llamó egoísta, mi mamá dijo que yo a veces soy un hielo, mi papá intentó pedir que respetáramos la mesa, y yo respiré hondo y solté lo que vengo masticando desde hace años, no me importa si me dices frío. Prefiero ser hielo que brasa que incendia todo. No te voy a dejar tocar algo que construí con noches largas y manos curtidas, si te molesta, qué mala suerte, pero vas a tener que vivir con eso. Él me miró con odio nuevo, un odio envuelto en vergüenza, y soltó que el mundo da vueltas y que el día de mañana yo le iba a pedir ayuda. Esa frase se quedó flotando como insecto pesado sobre el mantel y me dio risa por dentro porque, por primera vez, sentí sin culpa que no lo necesito ni tantito. La jugada que intentó después fue de esas ideas que vienen de ver demasiados videos de motivación, llegó a mi local con un cliente importante, un tipo que traía reloj pesado y peinado de gel. Para demostrarme que él sí podía traer dinero. Lo vi entrar con ese paso medio teatral y me paré con la serenidad que me da conocer cada centímetro de mi piso. Dijo, con voz alta para que lo escucharan las dos señoras que esperaban, que había convencido a un empresario de que nosotros éramos la mejor opción, y que si yo lo dejaba cerrar el trato, él se encargaba del resto. El cliente importante me tendió la mano con condescendencia, me habló de forma vaga de una flota de equipos para su equipo de ventas, y quiso comenzar con regateo antes de siquiera escuchar mis tiempos. No me tragué el anzuelo.
Le expliqué mi forma de trabajar, mis garantías, mis límites, y le dije sin rodeos que si buscaba a alguien que le dijera que sí a todo para verse bien frente a su gente, se había equivocado de taller. El tipo hizo caras como si yo le hubiera faltado el respeto, mi hermano me miró como quien mira a un perro que muerde la mano, y yo me quedé firme porque una cosa es vender y otra prostituir el servicio. El cliente se fue enojado y mi hermano me dio una cátedra de esas de humo sobre oportunidades que yo desaprovecho. Le respondí que prefiero perder un trato torcido que perder mi nombre, y que a mí me interesa dormir bien. Se fue tirando la puerta con el hombro, otra vez ese gesto de cabrón que cree que la madera entiende sus berrinches. En medio de ese drama de baja estofa, siguieron pasando cosas buenas que no presumen sola la gente que le echa ganas porque no hay tiempo de andar aplaudiéndose en el espejo. Empecé a pagar mis impuestos con menos miedo porque ya no era estar adivinando cada trimestre, sino llevar mis notas al día, y no voy a mentir. Me costó aprender a llevar la contabilidad sin que se me hiciera bola en la cabeza. Un buen día, me llamaron de la oficina del administrador de la plaza para decirme que habían pensado en subir una pizca la renta el año siguiente. Fui con los hombros duros y regresé con una sonrisa rara, porque me mantuvieron la renta a cambio de arreglar yo mismo una lámpara y de apoyar con un pequeño descuento a los empleados del centro comercial. No es que me hicieran un favor, es que yo ya formo parte de ese lugar más allá del contrato, y eso me supo mejor que cualquier logro de foto. Un viernes por la tarde. La señora del salón de uñas cruzó a dejarme una caja con panecitos que trajo su hermana de la panadería y dijo que gracias porque a sus clientas les gusta que yo no haga escándalo y no ponga música a todo volumen. Esas cosas chiquitas son las que yo apunto en ese cuaderno mental donde guardo las pruebas de que voy en la dirección correcta. Mientras yo ajustaba tornillos y tiempos, mi hermano iba coleccionando historias de puertas cerradas. Se metió de vendedor a una tienda de electrónica y le duró menos que un suspiro cuando prometió entregas imposibles y el gerente lo cachó inventando descuentos para cerrar a lo bruto. A la semana ya le habían dado las gracias por no adaptarse a la cultura y él salió diciendo que la tienda era un asco y que no entendían el valor de un visionario. Luego intentó manejar entregas con aplicaciones y no duró porque la paciencia no se le da, y cuando lo corren, en lugar de mirar hacia adentro, arma discursos grandilocuentes sobre que la ciudad no sabe cuidarse de gente como él. Mi mamá me vino con el cuento de que si le dieras un puesto chiquito, él podría mostrar que cambió. Le respondí que no voy a convertir mi negocio en guardería de adultos, que no está en mí curarlo de sí mismo, y que no es no. Ella lloró un poco con ese llanto que usa como llave, yo la abracé sin soltar lo que pienso, y se acabó el tema por ese día. No me tragó la culpa, y eso también fue nuevo. Un jueves en la noche, después de cerrar más tarde por un par de entregas urgentes, me llegó un mensaje que no esperaba. Mi hermano escribió, sin rodeos ni flores, que le diera trabajo aunque sea barriendo, que no estaba pidiendo limosna, que solo quería una entrada para demostrar que puede. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando esas palabras como si tuviera enfrente a otro, y por un instante se me movió una fibra que yo creía muerta. Luego me acordé de todas las veces que lo dejé entrar solo para verlo arrasar la cocina y culpar al horno. Le contesté que incluso para barrer hay que tener respeto, que no quiero discutir, que no es personal aunque lo sienta así, pero que no hay lugar para él aquí. Me respondió con el viejo menú de insultos, y esta vez no me dolieron, me dieron flojera. Apagué el celular, dejé la llave dentro del cajón, y me fui a casa con el cansancio bueno, el que te tumba pero no te roba el sueño. La venganza, si tengo que nombrarla, se me presenta ahora como esa calma que a él le resulta insoportable. No es un grito, es un cuarto recogido. No es humillarlo enfrente de todos, es no necesitarlo ni en privado. A veces, cuando levanto la vista de una placa minúscula y me veo en el reflejo de la pantalla que estoy a punto de instalar, me cae una certeza que no tenía cuando era un chavo con ojeras sirviendo café recalentado en la madrugada. Ya no vivo esperando que alguien me dé permiso. El ruido de los demás puede seguir, los chismes pueden cansar el oído, los domingos pueden complicarse con discursos que ya me sé de memoria, pero mi nombre está atornillado con tornillos que yo puse. Y no hay mano torpe que me lo vaya a aflojar. Si eso le duele, si eso le da rabia, si eso lo lleva a inventar nuevas formas de joder, cada cual carga su propio veneno.
Yo voy a seguir abriendo el candado temprano, voy a seguir diciendo no cuando tenga que decir no, y voy a seguir cobrando lo justo aunque otros me ofrezcan atajos. Que él haga lo que quiera con su hambre de reflectores. A mí, por fin, me alcanza con la luz honesta de mi lámpara de brazo y con el zumbido viejo de la lavandería como telón de fondo. Actualización 4. Al cabo de un año redondo desde que él cerró el circo del garaje y yo empecé a dormir sin ese zumbido de alarma en la nuca, la vida agarró una forma más ancha. Como esas calles largas que se estiran sin semáforos por varios bloques y te dejan acelerar tantito sin miedo a que te salga un loco por la derecha. El local ya no olía a nuevo ni a improvisado, olía a trabajo, a cinta recién cortada, a alcohol isopropílico y a caja de cartón, y el ruido de la lavandería del lado se había vuelto banda sonora que ya ni notaba. Como quien aprende a vivir con el tren pasando al fondo. Me hice amigo del chavo de mensajería que recoge paquetes para media ciudad, conocí a 2 técnicos que trabajan por su cuenta y con los que intercambiamos piezas cuando alguno se queda corto. Y el chavo callado al que traje de aprendiz se convirtió en mano derecha sin alardes, el tipo que mira a los ojos y explica las cosas con calma y sin palabrotas aunque el cliente venga caliente. Con el contrato de los asegurados rodando como reloj decente, me animé a dar un paso que me daba pánico y me hacía ilusión al mismo tiempo. En una tarde de viento seco firmé el papel para un segundo local, no lejos. En otra plaza más chiquita rumbo a Grand Prairie, con piso que necesitaba pulida y techo con una mancha vieja que prometí arreglar con mis propias manos. No era una jugada de rico ni un golpe de suerte, era la cosecha lenta de tantas noches jodidas, y cuando clavé el primer tornillo del letrero sencillo sentí una paz enorme, una paz con groserías. Por fin me estaba saliendo de la pinche orilla. En ese mismo periodo, como si mi decisión hubiera encendido un radar invisible en la familia, empezaron los movimientos de presión con ese estilo que conozco de memoria, el rumor disfrazado de consejo. El hay que hablar dicho con voz de misa, la tía que llega con pastel para endulzar el reclamo. Un domingo, después de comer en casa de mis papás, me pidieron que no me fuera todavía porque había que conversar como adultos. Y ya con el café medio aguado en la mesa y las ventanas abiertas dejando pasar el ruido de los pájaros del vecindario, mi hermano sacó su guión como actor malo. Dijo que él había reflexionado, que ahora sí quería construir a largo plazo, que el pasado quedaba atrás. Y que lo más sensato era que yo lo nombrara socio operativo para que se encargara de expandir ventas mientras yo me quedaba con la parte técnica. Lo dijo con esa cara de cabrón que cree que está proponiendo un trato de película, y remató con ese veneno envuelto en azúcar: no te estoy pidiendo limosna, te estoy evitando quedarte chico. Yo respiré hondo, revisé mis palabras como quien revisa tornillos antes de cerrar la tapa, y le dije con calma que no iba a pasar, que no confío en él ni lo mínimo, que no quiero su saliva cerca de mis clientes. Que mi empresa no es terapia ni guardería, y que si tanto confía en su labia que se la venda a otro. Mi mamá intervino con esa mezcla de reproche y ternura que me desarma y me cansa, y soltó que la familia es sociedad, que al final todo queda en casa, y que no seas egoísta. Ahí fue donde me salió la verdad sin azúcar, no por ganas de herir sino por necesidad de que, de una pinche vez, entendieran el mapa: la familia es familia y el negocio es negocio. Y si quieren mezclarlo, que vayan a estrellar su carro a otra esquina. Mi papá, con ese gesto de paz torpe, dijo que podía haber una participación simbólica para que se sienta parte, y yo casi me río por no maldecirle la idea. Una participación simbólica es meter la humedad por el techo y luego preguntarse por qué huele a moho. Cuando la negativa les rebotó en la frente, sacaron la carta vieja del préstamo de arranque, esa ayuda que me dieron hace años, esa cantidad de $500 que recibí. Agradecí y devolví con intereses de paciencia y con el recibo guardado en mi carpeta como quien guarda un amuleto contra el olvido. Mi tía, la de Garland, soltó una frase que me calentó la sangre por dentro: si tus papás te prestaron para empezar, el negocio es de todos. Me dieron ganas de aventar la taza al piso. Les conté, una vez más y ya con esa voz que sale cuando te quieren pintar de loco, que esa lana está pagada desde tiempo atrás, que lo que sostiene mis puertas abiertas son mis manos, mis clientes y mis desvelos. No un cheque de una sola página, y que si de verdad creen que es de todos, adelante.
Que pongan su casa a nombre del proyecto familiar y abran una taquería en la sala para que sientan lo rico que es que te toquen la puerta a las 11 de la noche exigiendo que les resuelvas. Hubo silencio, de esos tirantes que te dan ganas de romper con una navaja. Mi hermano, herido en el orgullo y con la mirada esa de niño al que le quitan un juguete, dijo que yo no sería nada sin ellos, y yo contesté que sin ellos sería distinto, pero sin mi trabajo sería nadie. Me paré, les di las gracias por la comida, abracé a mi mamá porque por más coraje que traiga no soy de piedra, y me largué antes de decir algo que no se me quitara ni con 3 duchas. Los días siguientes fueron una mezcla rara de emoción por el nuevo local y de guerra de gota con la familia. En la Plaza Nueva conocí al administrador, un güero flaco con camisa siempre planchada que me llamó por mi nombre desde la primera visita y me ofreció un mes con media renta a cambio de dejar el local presentable. Yo acepté con esa humildad sin babas que me acompaña cuando sé que me están tendiendo la mano sin esperar que yo entregue el alma. Pasé tardes raspando pintura vieja, cambiando un par de plafones, acomodando estantes que compré de segunda mano en un almacén que cierra tiendas y me di el gusto de colgar, junto al mostrador, una foto chiquita de mi primer día en el otro local, como recordatorio de no subirme al ladrillo. El chavo que trabaja conmigo se partió la espalda conmigo sin hacer pose, y una vecina del centro comercial nos llevó vasos con agua con una sonrisa que me supo a barrio bueno. Todo iba fluyendo hasta que, en la semana en que íbamos a abrir, me dieron el primer madrazo de esos que no te rompen los huesos pero te sacan aire. Llegó una carta del condado dirigida a un negocio con un nombre casi igual al mío, con una sola palabra cambiada, informando de un trámite pendiente por abrir servicios técnicos en una dirección que no era ni la de mi viejo local ni la del nuevo. Me quedé leyéndola con esa sensación de que alguien te sopla en la nuca. Fui a la oficina del condado con mi carpeta de siempre, expliqué con peras y manzanas, y la señora de ventanilla, una latina con uñas cortas y ojos vivos. Me dijo que justo ayer un tipo había preguntado cómo regularizar un negocio con ese nombre. No me lo tuvo que dibujar. Ese cabrón había intentado registrar algo parecido para enredar, o para salir a decir que yo le copié, o nomás por joder. Dejé asentado mi nombre con los papeles que ya traía en regla, bloqueé la variante tramposa, y me fui con una mezcla de alivio y de asco. Le mandé un mensaje corto como la estocada final de un toreo que quiero terminar rápido, le dije que si volvía a meter mis cosas en sus manos torpes lo iba a tener enfrente con abogado. Que me tiene hasta la madre y que no pienso volver a jugar a su culebrón. La inauguración del segundo local no fue de listón cortado ni de globos, fue de puerta abierta un lunes a media mañana, con un letrero escrito a plumón anunciando horarios y con una promesa simple, aquí se arregla sin choro. Ese día atendimos a 3 personas, al día siguiente a más, y para el fin de semana ya había una señora mayor que vino por recomendación del señor de los raspas de la otra plaza. Era una caminata corta entre un hogar y otro, un puente hecho de voces que dicen ve con ese muchacho que no te va a ver la cara. Una tarde llegó un técnico viejo que tiene un puestito de relojes en un mercado de pulgas y me dijo, sin rodeos, que él no le mete mano a teléfonos, que le llegan casos que no puede tocar. Y que si yo no me ponía mamón nos íbamos a mandar gente uno al otro. Me reí porque sentí que me hablaba un espejo en donde me habría gustado mirarme hace años, y le dije que sí, que sin pedos, que aquí nadie se va a quedar colgado por la necedad de acaparar. Esa noche, con la persiana abajo y la caja contada, me quedé mirando los 2 juegos de llaves, uno para cada local, y me prometí algo que me atravesó como tatuaje, no me voy a convertir en el cabrón que desprecié. No voy a pisar a nadie para sentirme alto, no voy a soltar un sí fácil para quedar bien un día y quedar mal para siempre. No me dejaron disfrutar una semana completa sin salpicar drama. Mi mamá, que sufre por todos y a veces se olvida de sí misma, me llamó para decir que iba a organizar una mediación en la sala de la casa. Con una prima que trabaja en una oficina de abogados y que según ella sabe de acuerdos. Me lo dijo con esa ilusión ingenua de quien cree que un papel va a arreglar una fractura que no es de lápiz, y yo le dije que no voy a ir, que no voy a firmar nada. Que no voy a escuchar otra hora de discurso sobre la sangre. Insistió, lloró, me dijo que ella se iba a ir antes que los corajes y que yo la iba a recordar con remordimiento.
Me encabroné y me apreté la boca con los dientes para no repetir esa frase de no me chantajees que ya nos hemos lanzado antes. Terminé cediendo a medias, fui, pero no con la intención de negociar, sino con la firmeza de poner un muro sin grietas. Llegué con el olor a comida caliente pegado a las paredes, con la televisión apagada por primera vez en meses, con mi papá serio en una esquina como árbitro sin reglas. Con mi hermano sentado con las piernas abiertas ocupando espacio, y con la prima abogada sacando un folder como si me fuera a vender un tiempo compartido en la playa. Empezó hablando de beneficios de formalizar vínculos, de evitar conflictos a futuro, de porcentajes simbólicos que suenan a broma macabra. Yo la escuché sin interrumpir porque he aprendido que a veces el silencio deja al otro en calzones. Cuando me tocó, no hablé fuerte ni insulté más de lo necesario, dije que no hay trato, que no voy a ceder un centímetro, que esto que construí no es una piñata para que cada quien le dé un palazo y se lleve dulces. Que mi hermano no tiene permiso de tocar mi caja, mis clientes, mis llaves ni mi nombre, y que si siguen intentando forzar la puerta les voy a cerrar la casa a mí también por salud mental. Mi mamá lloró como si yo hubiera anunciado que me voy del país, mi papá me miró con una tristeza cansada, y mi hermano me escupió que soy un culero sin corazón y que él va a encontrar la forma. Le respondí despacio, con la frase más honesta y más dura que tenía en la lengua, la forma que necesitas es trabajar, y de esa no sabes un carajo. A la semana de ese teatro, se inventó otro numerito, porque a un tipo como él el silencio lo desespera. Subió a redes una publicación llena de fotos antiguas donde salgo con ojeras y manos sucias, y escribió que su familia le ayudó a levantar el negocio y que hoy lo sacan de su propia empresa. No puso mi nombre completo, pero el dardo iba con mi dirección. Lo vi por un mensaje que me mandó una clienta con pantalla rota que ahora también cuida a mi reputación como si fuera de casa, y me reí por dentro de lo barato de su estrategia. No respondí. La mejor respuesta fue trabajar el doble, abrir ambos locales puntuales, atender con la misma paciencia harta a quien llega tarde con prisa, y dejar que la gente que me conoce cuente sin guión. A los pocos días, la publicación ya estaba sepultada por fotos de comidas y bailes del barrio, y su caída volvió a ser ese ruido sordo que solo escuchan los que tienen la oreja pegada a la tierra. Ese mismo fin de semana, el dueño de la barbería de la Segunda Plaza me invitó una cerveza al cerrar y me dijo que agradecía que no llegara con música tronada ni con carros mal estacionados. Que hacía falta gente que entendiera que un negocio en barrio no es una discoteca. Esas pequeñas frases me ponen más derecho que cualquier discurso de motivación de traje barato. Lo único que me movió el piso, y no por duda sino por cansancio, fue ver a mis papás desgastarse en medio del fuego cruzado. Un día, sin aviso, me cayó un recibo de luz de su casa pagado desde una cuenta que no era la mía y supe que fue mi mamá con lo que saca de vender cositas por catálogo. Otro día supe que habían pospuesto arreglar una fuga porque no hay prisa. Me los llevé a comer a un lugar sencillo y pagué sin hacer escena, dejé un billete en el cajón de la cocina con una nota de esas que parecen instrucción de trabajo, esto es para la fuga, y me fui sin esperar un gracias. Lo hago no por culpa, lo hago porque me sale, porque puedo, porque mi trabajo me lo permite y porque no quiero que la guerra con mi hermano se coma la vejez de mis viejos. Pero ni esa ayuda silenciosa va a comprar el boleto de entrada de un cabrón que solo sabe prender bengalas y luego culpar al viento. Me mantengo en no, que es una palabra corta pero pesada, y cada vez que la digo siento que me aferro a la baranda del puente para no caer al río turbio de su manipulación. El cierre de ese año largo me agarró contando tornillos, afilando paciencia, y anotando en una libreta vieja 3 certezas que no pienso soltar ni a madrazos. La primera, no necesitas un discurso para explicar tu éxito cuando tu éxito se explica con puertas abiertas, con clientes que regresan y con empleados que se quedan porque los tratas como gente. La segunda, la mejor venganza no es verlo arrastrarse pidiéndome una chamba de barrer, la mejor venganza es mirarlo pasar frente a mis 2 locales sin encontrar por dónde meterse sin que le cierren la puerta en la cara. La tercera, la familia no es excusa para invadir, la familia se coloca en la sala y se respeta, y si alguno decide brincar por la ventana con una patada, pues habrá que hablarle a un cerrajero de los buenos y cambiar cerraduras.
Yo me encargo de eso, con el mismo cuidado con el que cambio una pantalla sin reventar el marco, con la misma mala palabra en el pecho cuando algo no embona, y con el mismo alivio cuando, al final, todo prende. Y si a alguien le parece frío, que se quede con ese cuento, yo lo que cargo no es frialdad, es la calma del que hizo su casa con ladrillos, no con promesas. Y no se la va a dejar a ningún pendejo para que se la convierta en una fiesta que termine en pleito. Actualización final. Pasaron poco más de 2 años desde aquella vez que mi hermano quiso jugar a ser empresario con el garaje de la casa de mis papás convertido en un taller improvisado. Ese episodio terminó tan mal que todavía hay vecinos que lo recuerdan con burla y hasta lo usan como ejemplo de lo que nunca se debe hacer cuando alguien quiere iniciar un negocio. En ese tiempo muchas cosas cambiaron para mí, pero lo curioso es que para él nada cambió en lo absoluto, sigue siendo el mismo cabrón que se cree con derecho a todo. Aunque no haya demostrado nunca ni una pizca de disciplina ni responsabilidad. Yo para entonces ya había consolidado mi negocio, el local donde empecé estaba funcionando muy bien y de a poco fui armando una base de clientes que confiaban en mí y en mis servicios. Con esfuerzo y noches largas de trabajo conseguí abrir un segundo local en otra zona de Dallas, algo que hace años veía imposible, pero que logré a punta de paciencia y sin deberle nada a nadie. Con eso mi vida cambió bastante, empecé a ganar más de lo que alguna vez pensé, ya no me preocupaba por si alcanzaba o no para la renta o para la comida, podía darme mis gustos, ahorrar y pensar en el futuro. Tenía gente trabajando para mí, empleados que dependían de que el negocio siguiera creciendo, y por eso mismo me rompía la madre todos los días. En contraste, mi hermano seguía viviendo en la casa de mis papás. Ya no tenía ni la dignidad de buscar un trabajo estable. Durante un tiempo intentó ser chofer de aplicaciones de comida, pero hasta en eso le iba mal porque siempre había clientes que se quejaban de entregas frías, tardadas o hasta equivocadas. Terminó quedándose con lo que cayera, a veces unos pocos dólares al día, otras veces absolutamente nada. Pero lo que más me jodía no era verlo fracasar, porque cada quien se forja su camino, sino ver cómo mis papás seguían defendiendo sus cagadas como si fuera un niño indefenso. Me cansé de escuchar de mi mamá la misma cantaleta de que la familia debe estar unida y que a los hermanos hay que ayudarlos aunque no lo merezcan. Una vez incluso me dijo llorando que qué feo corazón tenía, que cómo era posible que yo no lo rescatara de la miseria en la que estaba. Y yo con toda la calma del mundo le contesté que yo no había puesto a mi hermano en ese hoyo, que él solito se había enterrado ahí. Que mientras yo me mataba estudiando, trabajando de noche y aguantando hambre para salir adelante, él se estaba gastando todo en alcohol, fiestas y pendejadas. No me callé nada y le dije que no pensara que por ser su madre iba a convencerme de regalarle lo que yo había construido con tanto sacrificio. El colmo fue cuando me enteré de que mi hermano andaba diciendo por ahí, a conocidos de la familia, que mi negocio existía gracias a él y a mis papás. Su argumento era que, como alguna vez mis papás me habían prestado $500 cuando apenas comenzaba, entonces el negocio era familiar y él tenía derecho a reclamar una parte. Escuchar eso fue como si me escupiera en la cara. Sí, mis papás me habían ayudado en un inicio con ese dinero, pero lo pagué completo y con intereses de sobra en forma de regalos, de apoyarlos económicamente y de nunca dejar que les faltara nada. Y de ahí a que mi hermano, que nunca levantó un puto dedo, viniera a decir que tenía derecho, había un abismo. Cuando mi tía me llamó para decirme que él había ido a llorarle con la historia de que yo lo había dejado fuera del negocio y que no quería compartir el éxito con la familia, me hervía la sangre. Mi tía, con buena intención pero sin entender nada, me dijo que lo pensara, que al final del día la sangre pesa más que el dinero. Y yo solo le respondí que si tanto lo quería ayudar, que lo metiera a trabajar en su casa, que le diera las llaves de su cocina, de su coche y de su cuenta bancaria, a ver cuánto le duraba. En esos momentos me di cuenta de que mi hermano nunca iba a cambiar, que toda la vida iba a ser el mismo pendejo que pensaba que el mundo le debía algo. Y también entendí que mis papás nunca iban a dejar de justificarlo. Así que yo mismo tomé la decisión de dejar de dar explicaciones. Me enfoqué en mi vida, en mis empleados, en mis clientes, en seguir creciendo.
Y con cada paso que daba hacia adelante, con cada meta que cumplía, se hacía más evidente que la mejor venganza contra él era seguir teniendo éxito mientras él se hundía en su propio mar de excusas y malas decisiones. Lo más irónico es que en las reuniones familiares, cuando alguien me felicita por mis logros, mi hermano se pone incómodo y cambia de tema, como si hablar de mi éxito fuera recordarle todas sus cagadas. Yo ya no lo corrijo, ya no lo confronto, solo lo miro con esa calma de saber que nunca será capaz de igualar lo que yo construí. Y no es que lo haga por superioridad, lo hago porque al final del día la vida me enseñó que hay gente que nunca quiere aprender, y él es uno de ellos.